Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues esperando que todos estén pasando un excelente día y que ya se encuentren más repuestos después de la semana de exámenes que tuvieron y bueno, también con los contratiempos que tuvimos nosotros en la aplicación del examen, pero bueno, después de todo creo que todo ya está más tranquilo. Y bueno, vamos a retomar las sesiones, los temas que debemos de cubrir durante este curso. ¿Recuerdan ustedes que el día precisamente que teníamos la aplicación del examen, iniciamos con un tema que fue la farmacoterapia del dolor? Y en esa ocasión nosotros hablábamos acerca de un poco de la respuesta inflamatoria y todo eso era pues una manera de poder introducir, ¿no?, el estudio de los medicamentos para el tratamiento del dolor y específicamente de los antiinflamatorios no esteroideos, porque esa clase de medicamentos pues tenían o tienen más bien algunas propiedades antiinflamatorias que bueno, debíamos de conocer exactamente en qué proceso de la respuesta inmunitaria estaban originados, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la farmacoterapia de la respuesta inmune. Es un tema sumamente amplio, es un tema que incluye también parte del proceso inflamatorio, pero también cómo participa esta inflamación en condiciones pues de salud y enfermedad que tienen que ver con la inflamación crónica, con las enfermedades relacionadas a alguna disfunción de nuestro sistema inmune, como lo son también las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes. Y bueno, el día de hoy pues vamos a tratar de abarcar algunos temas que son de interés en esta respuesta inmune. Y bueno, pues para nosotros hablar de la respuesta inmune, pues tenemos que volver a retomar algunos principios de esta, ¿no? Pero bueno, antes de ello vamos a definir algunos objetivos. El día de hoy vamos a conocer precisamente esas opciones farmacológicas para el manejo de la respuesta inmunitaria. Entre ellas, pues bueno, lo que son los antagonistas H1, los corticosteroides y otros medicamentos agrupados como inmunosupresores o inmunodepresores. Sí, Stephanie, ¿quieres comentar algo? Sí, profe, no me deja escribir en el chat de Teams y tampoco me deja registrarme para poner la asistencia. Ah, ok, no te preocupes, Stephanie. Ya tomo nota de tu asistencia. No te preocupes. Ok, muchas gracias. A ti. Ok. Bueno, entonces decíamos que los inmunosupresores o inmunodepresores, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a conocer cuáles son los efectos farmacológicos de estos medicamentos y cuál es la ventaja terapéutica de emplearlos en todo este proceso inflamatorio. Y también, pues bueno, como en todos los casos de los medicamentos que empleamos para la salud humana, pues conocer también cuáles son los riesgos de esta farmacoterapia y cuáles son las consideraciones como profesionales de enfermería que podríamos tomar en el cuidado de nuestros pacientes. Ahora, entonces no vamos a hablar nuevamente de la respuesta inmune en general, pero vamos a recordar algunos principios muy generales, ¿no? Ustedes saben que la respuesta inmune pues es una serie de funciones que hay en nuestro cuerpo que tienen el propósito principal de protegernos contra alguna agresión, como lo vimos en la respuesta inmune, y, y ya específicamente hablando de la respuesta inmunitaria, tenemos dos principales componentes, uno que es la respuesta inmunitaria innata, y una respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Cuál es la respuesta innata? Pues es lo que podríamos llamarle la primera línea de defensa, en donde pues
tanto elementos físicos nos sirven como barrera, por ejemplo, la piel, por ejemplo, pues los elementos que se forman en la piel, como el sebo, como algunas, por ejemplo, también los vellos en, en nuestros ojos, todo lo que son las pestañas, los vellos nasales, todo ello tiene una actividad que es inespecífica, pero que finalmente nos ayuda a filtrar cualquier tipo de potencial agresión a nosotros, evita que partículas de diferente naturaleza, tanto orgánicas como inorgánicas, pues lleguen a nuestro cuerpo y nos causen algún tipo de daño. Y todos estos elementos, pues les digo, trabajan de manera inespecífica, pero finalmente llegan a tener un grado de eficiencia, ¿no? De efectividad en defendernos. No solamente consiste de elementos físicos, sino también hay elementos celulares y elementos humorales que participan en esta protección. ¿Cuáles son estos elementos celulares? Bueno, tenemos a los leucocitos polimorfonucleares, que ustedes saben que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, las células dendríticas, que son unas células especializadas que se localizan en la piel y que estas van a tener una función principal que es la de, por un lado, son macrófagos, es decir, toda célula que se llame macrófago, como son estas células dendríticas o células de Langerhans en la piel, o eh, células de Kupfer, eh, son, eh, son células que se caracterizan porque atacan, por ejemplo, a un virus, a una bacteria, los atacan y los tragan, por decirlo de alguna forma comprensible, los tragan, los introducen a su cuerpo o más bien eh, al interior de la célula, y en ese proceso de digestión a través de diferentes enzimas citoplasmáticas lo neutralizan, lo desintegran, pero algunos elementos que son parte de estas bacterias o de estos virus son expresados en su superficie como una sustancia llamada antígeno, y estas células viajan por el torrente sanguíneo hacia los ganglios linfáticos y hacen algo que se llama presentación del antígeno a los linfocitos T y linfocitos B, y es a partir de allí que comienza la otra parte de esta respuesta inmune, que es la adaptativa. Entonces, esas células dendríticas, esos macrófagos tisulares y en otro tipo de tejidos, son los que de alguna manera atacan en primera línea a las bacterias, pero también inician la respuesta inmune adquirida o adaptativa. Hay otros tipos celulares como son los mastocitos, que son células también que tienen en su citoplasma muchos gránulos de algunas sustancias vasoactivas, proinflamatorias, enzimas proteolíticas, y que, bueno, también se desgranulan para poder atacar a estos agentes infecciosos. Las células NK son un tipo de glóbulo blanco que NK quiere decir que es natural killer, que son asesinas naturales y tienen su función es estrictamente la de matar células infecciosas, pero también células cancerígenas. Y bueno, e importante mencionar también en este tema que todo este complejo de respuesta inflamatoria, respuesta inmunitaria, no solamente ataca a agentes externos, sino también en determinadas condiciones de enfermedad, nuestros propios tejidos son reconocidos como antígenos, como sustancias extrañas, y todos estos mecanismos de defensa pues van a luchar contra los propios tejidos, y eso es lo que da origen a los rechazos, por ejemplo, en los trasplantes, en los injertos de tejidos diferentes a una persona, y también a las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como conocemos muchas, como es el asma bronquial, enfermedades atópicas como
dermatitis atópica, conjuntivitis atópica, rinitis alérgica, enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, etcétera, ¿no? Y bueno, otros elementos celulares como son el endotelio, que es las células que revisten el interior de los vasos sanguíneos, pues no son únicamente una cubierta pasiva, sino que son células que en caso de una agresión, de una infección o de una lesión, se activan y causan una serie de respuestas proinflamatorias. Y las plaquetas, pues también, aunque veíamos en la sesión anterior que las plaquetas participan en la cascada de la coagulación para limitar la hemorragia, limitar el daño en los vasos sanguíneos, también las plaquetas contienen componen dentro de su citoplasma algunas sustancias proinflamatorias vasoactivas, como por ejemplo la histamina. Y bueno, en la respuesta inmune adaptativa, que ya es una forma más eficiente, más, podríamos decir que sofisticada de esos mecanismos de defensa, después de que las células de la primera línea de defensa y específicamente las presentadoras de antígeno llevan información a las células que son los linfocitos T, los linfocitos B, este tipo de células comienzan a formar un plan de ataque mucho más elaborado, mucho más eficiente y que sigue teniendo control sobre las células de la primera línea de defensa. ¿Cuáles son estas células? Decimos los linfocitos T y específicamente aquellos que tienen un marcador de superficie que se conoce como CD4 y CD8. Y estos, bueno, a su vez se conocen como los linfocitos T que tienen el marcador CD4, se conocen como linfocitos T cooperadores o helper en inglés, y los linfocitos TCD8 son los que ya en su forma activa se nombran como linfocitos T citotóxicos, que quiere decir que son los que ya van a atacar directamente a los agentes que están causando esta agresión. Y las células plasmáticas, pues son las formas jóvenes de lo que más adelante se conocerán como linfocitos B, que una vez que son activos, se llaman linfocitos B y forman anticuerpos. Lo que nosotros llamamos inmunidad humoral, no solamente consiste de todos los mediadores que vimos en la sesión pasada, que eran citocinas, interleucinas, interferones, histamina, bradicinina, prostaglandinas, etcétera. No son únicamente esos elementos los participantes en la respuesta inmune humoral. Las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, son también los que en esta respuesta inmune adaptativa toman una mayor relevancia. Y bueno, ¿cuáles son algunas diferencias entre esta respuesta inmune innata y la adaptativa? Bueno, pues que la primera, la innata, es la que sucede de manera inmediata después de una lesión o después de una infección, ¿no? Inmediatamente en cuanto, les decía, hay una lesión tisular o hay una invasión microbiana a los tejidos, comienza a haber una respuesta inflamatoria local en la que participan tanto elementos celulares como elementos humorales, los que acabamos de describir. Y esta respuesta inmune innata, aunque es inespecífica, de alguna manera se autorregula, se autocontrola por los mecanismos que estas células forman. Ustedes recuerdan que hubo una diapositiva en la clase pasada en donde poníamos cuáles eran las sustancias que causaban vasodilatación, cuáles causaban aumento en la permeabilidad vascular, las que provocaban dolor, las que limitaban la lesión, etcétera. Pero también habían algunas que regulaban precisamente la actividad de macrófagos, regulaban que la respuesta inmune no fuera tan intensa y tan exagerada. Hay una activación veíamos de otros sistemas como son la cascada de la coagulación, cascada del complemento, la vía de la cinina o quinina,
y que estas, pues bueno, tenían el propósito de reparar el daño, de limitar la extensión del daño y de comenzar a atacar a todos los agentes que nos estaban agrediendo. Y bueno, pues habían algunos efectos vasodilatadores, aumento en la permeabilidad vascular, capilar o vascular, y se generaban productos de señalización que químicamente tienen una actividad que se llama quimiotáctica, es decir, que atrae a células eh, a células de defensa hacia el sitio de la lesión para que se sigan reclutando estos polimorfonucleares, leucocitos polimorfonucleares, para que sigan atacando ahí a los agentes que nos están agrediendo. Y a los monocitos los activa para formar macrófagos y que son los que se van a comenzar a tragar a los virus, a las bacterias para limitar el número de estos agentes que nos están agrediendo, pero también comenzar la respuesta inmune adaptativa. Y en la respuesta adaptativa es una forma que ya potencializa la eficacia de la respuesta inmune innata, perdón, aquí se me fue la palabra, potencializa los efectos de la respuesta inmune innata a través de diferentes mecanismos. ¿Cuáles son? Tiene una primera fase que se llama inducción, en donde se presentan estos antígenos por las células conocidas como macrófagos. Se presentan esos antígenos a los linfocitos TCD4 y CD8, y los TCD8, pues bueno, van a activarse para dar origen a los linfocitos T citotóxicos. A los linfocitos TCD4 los va a activar y van a formar diferentes líneas celulares que se conocen como TH1, TH2, TH17 y T-Reg. Son clonas celulares, es decir, cada una de ellas son exactamente igual una célula a otra. Y de lo que se trata, pues, es precisamente activar toda una cantidad importante de células para que vayan al sitio de la agresión, de la lesión, y ya ataquen más eficientemente a, a esos agentes que nos están causando lesiones. Y los linfocitos B, decíamos, son los que forman los anticuerpos, las famosas inmunoglobulinas, de las cuales tenemos 5, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. Cada una de ellas va a estar presente en diferentes procesos infecciosos o diferentes procesos inflamatorios. Por ejemplo, la inmunoglobulina A casi es, por lo general, aquella que se presenta más en membranas mucosas, en secreciones, como por ejemplo la saliva, a través de la leche materna. La inmunoglobulina A también está allí presente en cantidades más significativas. Y las otras inmunoglobulinas, por ejemplo la M, la G, pues son las que están más activas cuando tenemos infecciones de tipo bacterianas, virales, y la inmunoglobulina E cuando se trata de reacciones de tipo alérgico o también en enfermedades parasitarias como las causadas por helmintos, ¿no? Por gusanos intestinales. Los anticuerpos, bueno, ¿cuál es su función? Pues que son proteínas, son una forma de proteína muy específica que una vez que se forman son solubles, viajan por la sangre y van y se fijan, se pegan a la superficie de la célula la cual es el blanco de ese ataque, y de esta manera las células que se llaman macrófagos identifican aún más a la célula que tienen que comer o que tienen que fagocitar, ese es el término correcto. También aumentan la actividad del llamado sistema de complemento que explicábamos en la clase pasada, que el sistema de complemento era un grupo de proteínas y de enzimas que formaban finalmente un poro en la membrana celular de las bacterias, y de esta manera pues la célula simplemente moría, ¿no? Y también, pues bueno, la neutralización a través de otros procesos en donde prácticamente, por decirlo de alguna forma un poquito comprensible, los anticuerpos rodean, encapsulan a las células para que queden ahí neutralizadas sin causar ningún efecto, ningún daño.
y después vienen otras células para que finalmente las neutralicen completamente. Y bueno, de esta respuesta inmunitaria adaptativa, pues bueno, después de que sucede todo este proceso de ataque, existe algo que se llama memoria inmunitaria o memoria inmunológica, y es que tanto glóbulos, células, linfocitos T y linfocitos B, almacenan esa memoria de esos antígenos, de esas sustancias que agredieron, y de esta manera ellos pueden estar listos para una futura infección. Y esto es, por ejemplo, lo que explica por qué, por ejemplo, cuando tenemos una infección por varicela, no nos vuelve a dar varicela. ¿Por qué? Porque nuestras defensas ya han identificado perfectamente al virus responsable, en este caso virus de la varicela zoster, tienen memoria inmunitaria, y cuando volvamos a estar expuestos al virus de la varicela, no vamos a presentar otra vez este tipo de enfermedad. Claro que también si estamos en un estado de inmunosupresión, pues esa incapacidad para contener la infección por el virus de la varicela zoster, no vamos a tener, como les decía, varicela nuevamente, pero vamos a desarrollar otra forma de la enfermedad, que es la llamada herpes zóster, ¿no? Y bueno, precisamente a partir de la participación de todos estos elementos celulares y humorales de la respuesta inmune, nosotros podemos reconocer que cuando estos mecanismos actúan ya de una forma que no es regulada, una forma no controlada, eh, causan ya un estado de enfermedad, ya son capaces de provocar lesiones tisulares, celulares, orgánicas en una persona que tiene cierta susceptibilidad. Podemos nosotros identificar a 4 tipos de reacciones llamadas de hipersensibilidad. No todas son alérgicas, todas son mediadas por el sistema inmune, pero no todo es una alergia, como a lo mejor lo podemos generalizar. Encontramos reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las de tipo 1 son con las que estamos más familiarizados. Es un tipo de hipersensibilidad que también se llama inmediata o anafiláctica, y que, bueno, comúnmente la nombramos como alergia. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, porque estamos expuestos a un antígeno externo, por decir, comúnmente a los pólenes, a la caspa de los animales, a algunos otros elementos de nuestro ambiente, los ácaros de la casa, ¿no? Que están en el polvo. Y las personas que tienen ese tipo de hipersensibilidad, las personas que son alérgicas a los ácaros, a los animales, como a los gatos, como a los perros, como a las aves, los que son alérgicos a algunas plantas, al césped, inmediatamente que tienen la exposición, vienen todos esos síntomas, ¿no? Comienzan a lagrimarle los ojos, comienzan a tener congestión nasal, comienzan a tener tal vez picor en la garganta, tienen una urticaria, es decir, aparecen ronchas en su cuerpo. Eso en la forma más leve de esta respuesta alérgica, pero puede ser que se presente en una forma más aguda, y es lo que nosotros conocemos como una reacción anafiláctica, ¿no? Que es una respuesta alérgica bastante grave, que puede conducir a un estado de choque, y si no se revierte, pues a provocar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fondo de este tipo de hipersensibilidad? Bueno, pues está mediada por la inmunoglobulina E, que decíamos que está presente en las respuestas de tipo alérgica y en enfermedades parasitarias. Está mediada por IgE, y el resultado precisamente de estas interacciones entre los antígenos externos con nuestros elementos inmunitarios, bueno, se forman sustancias como la histamina, como factor activador de plaquetas, como icosanoides, citocinas, y todos ellos, pues bueno, ya veíamos, ¿no? Que tienen actividades proinflamatorias, vasodilatadoras, etcétera, ¿no? Y es lo que explicaría, pues, los signos y síntomas que cada uno de las
formas clínicas presente este paciente. Algunos ejemplos, bueno, ya hablábamos, por ejemplo, de la rinitis alérgica, el asma bronquial también es un tipo de hipersensibilidad de tipo 1 o alérgica, la urticaria y la anafilaxia, ¿no? Enseguida tenemos a las reacciones de tipo 2. Estas son también llamadas hipersensibilidad citotóxica, que depende de anticuerpos. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, pues la hipersensibilidad citotóxica se refiere a que ya hay un daño tisular, ya hay un daño sobre nuestras células, pero que depende de la presencia de anticuerpos. Es decir, eh, hay una formación específica de anticuerpos hacia un tipo de antígeno que a lo mejor puede ser eh, nuestro, es decir, no tiene que ser precisamente una sustancia ajena a nosotros, y se van a formar una especie de anticuerpos que van a provocar ese daño tisular. Y esto, bueno, al estar mediada por anticuerpos y al decir que son citotóxicos, pues bueno, participan elementos como humorales, como es la cascada del complemento y la activación de las células NK. Ejemplos de este tipo de hipersensibilidad tipo 2, bueno, tenemos a la isoinmunización RH, que es la forma más clínica, más fácil de explicar, ¿no? Una mujer que su sangre es, por decir, tiene un factor Rhesus, que es el RH, y es negativo. Si tiene un producto, un bebé, embaraza y su bebé es RH positivo, el cuerpo de la mujer va a producir anticuerpos contra el factor RH, contra la sangre de ese producto. En ese primer embarazo quizá no va a haber mayor problema porque apenas la mujer se está sensibilizando, es decir, se está exponiendo a aquella sustancia que no reconoce su cuerpo. Pero si vuelve a embarazarse y su producto vuelve a tener RH positivo, entonces ahora sí, los anticuerpos maternos van a destruir a la sangre fetal y va a provocar algo que se llama isoinmunización RH, ¿no? O sea, que va a producir una anemia hemolítica en el bebé, o sea, va a destruir sus glóbulos rojos y le va a conducir a una anemia bastante severa, ¿no? Entonces, esa es una forma de la hipersensibilidad tipo 2, pero también hay algunas que son, por ejemplo, eh, en algunas reacciones adversas de algunos medicamentos veíamos cómo causaban agranulocitosis y decíamos que era una forma en que la médula ósea era incapaz de producir polimorfonucleares. Y esto es precisamente inducido por medicamentos. Y ¿cuál es el mecanismo? Se forman anticuerpos contra alguna parte de la estructura química de los antibióticos, pero comparten cierta similitud con alguna línea celular y van los anticuerpos y destruyen a esas células cuando pues no tenían absolutamente nada que ver con el medicamento que después despertó esa respuesta eh, inmune. Y la púrpura trombocitopénica, que también es una forma en la que las plaquetas se ven afectadas, son destruidas por anticuerpos, y la persona pues tiene una trombocitopenia, es decir, hacemos un estudio, una biometría hemática y resulta que las plaquetas se encuentran por debajo de 150,000 o menos de 100,000 o incluso menos, ¿no? Entonces es una púrpura porque comienzan a haber manifestaciones hemorrágicas en diferentes partes del cuerpo y se le da el nombre de trombocitopénica porque pues es precisamente las plaquetas que se encuentran en un número muy bajo. Pero también hay algún tipo de enfermedades autoinmunitarias que son mediadas por anticuerpos, como es la tiroiditis de Hashimoto. Es un tipo de enfermedad en donde los anticuerpos atacan las células tiroideas, las células que se encargan de producir hormonas tiroideas, y bueno, pues estas personas llegan a tener datos clínicos de esa enfermedad por anticuerpos. Y las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, bueno, son aquellas que se dicen también que son mediadas por inmunocomplejos o complejos inmunitarios. ¿Qué es esto? Bueno,
Las inmunoglobulinas, los anticuerpos, reaccionan a la presencia de un antígeno soluble, es decir, que viaja libremente en nuestra sangre, y de esa forma se activa el sistema de complemento, se unen también a las células que llamamos mastocitos y comienzan una liberación de mediadores inflamatorios. Ejemplos de ello, pues tenemos enfermedad del suero, pulmón del granjero, y nefropatía o arteriopatía autoinmune. Y también es característico de una enfermedad que conocemos como lupus eritematoso sistémico. Recuerdan ustedes que, por ejemplo, hablábamos de algunos medicamentos que eran nefrotóxicos y uno de ellos particularmente era las penicilinas. Las penicilinas son nefrotóxicas precisamente por ese tipo de mecanismo. Forman complejos inmunitarios con estas inmunoglobulinas, y esos complejos no se pueden eliminar fácilmente y se depositan en algunos tejidos, por ejemplo en el riñón, y comienzan a causar una lesión, una glomerulonefritis, que va a provocar un daño que se va a traducir clínicamente como una insuficiencia renal aguda. Y tenemos finalmente a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, y estas son las llamadas hipersensibilidad retardada, y esta es, a diferencia de las anteriores, esta es completamente mediada por células, es decir, por elementos celulares, no a través de anticuerpos, son elementos celulares. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Ingresa a nuestro cuerpo un apteno. Un apteno es una porción de alguna sustancia ajena a nosotros, pero que es apenas tan pequeña que no es capaz por sí sola de causar una respuesta inmunitaria o inflamatoria como lo hace, por ejemplo, un antígeno. Un antígeno es una molécula más grande y por sí sola es capaz de inducir una respuesta inmunitaria. Aquí no, aquí el apteno puede ser que ingrese y no tengamos ningún tipo de respuesta, pero en cuanto tiene una unión con células con proteínas, perdón, que se encuentran en nuestra piel, se forma una molécula más grande y entonces ahora sí se induce una respuesta inflamatoria más tardía, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros observar este tipo de reacción de hipersensibilidad? Bueno, cuando se hace la prueba de tuberculina, que es un tipo de reacción en donde se administra precisamente un apteno, si nosotros hemos estado expuestos a la tuberculosis, cuando administramos este apteno, se forma en ese sitio de aplicación una roncha, una induración, una inflamación local, y de acuerdo a la magnitud en que crece esa roncha, podemos ver si la enfermedad la tenemos presente, si se encuentra activa, ¿no? Hablando de tuberculosis. Pero también esta la podemos observar, por ejemplo, cuando las personas dicen es que tengo alergia a los metales, ¿no? Como el níquel y otro tipo de metales que están presentes en la joyería y que las personas, por más que los quieren utilizar, no pueden. ¿Por qué? Porque ya tuvieron una exposición previa, por ejemplo, al oro, por ejemplo, al níquel, al cobre, y después que vuelven a colocarlo sobre su cuerpo, tienen nuevamente reacciones eh, inmunitarias que van a causar una inflamación local que pues va a llevar a que no puedan utilizar ese tipo de metales. Y bueno, después de todo esto entonces, y como lo vimos en la primera sesión, nosotros sabemos que participan muchas sustancias proinflamatorias, demasiadas como para memorizarlas, pero hay algunas que tienen mayor actividad biológica, mayor interés farmacoterapéutico, y son las que vamos a describir a partir de este momento, ¿no? Tenemos a los antihistamínicos. ¿Qué son los antihistamínicos? Bueno, pues todas esas sustancias que tienen la propiedad de bloquear y de inhibir los efectos biológicos de la histamina, ¿no? Particularmente, nosotros podemos identificar a los antihistamínicos que pueden inhibir receptores H1, receptores H2, receptores H3 o receptores H4. No todos están presentes en la respuesta inmunitaria, esos receptores, pero sí la histamina es la que va
activar ese tipo de receptores. Y en especial, los que nosotros vamos a describir son los antagonistas de los receptores de histamina H1, que son los que median la respuesta inmunitaria. Bueno, ahora sí. Entonces, hablando de antihistamínicos, primero tenemos que recordar que la histamina es un mediador que se libera por los mastocitos o células cebadas, también llamadas así, por basófilos en todo este proceso inflamatorio e inmune. Tiene 4 receptores que se nombran H1, 2, 3 y 4. Y la activación de esos receptores pues es la que va a provocar diferentes respuestas biológicas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, se estimula la secreción gástrica, por ejemplo, cuando se unen a los receptores H2, se produce una contracción de la musculatura lisa que está presente, por ejemplo, en el árbol bronquial, en el tubo digestivo, en la vía urinaria, en el tejido uterino, y esto pues a través de los receptores H1. Pueden causar también una estimulación cardíaca, como es el caso de los receptores H2, causan vasodilatación, que veíamos ya desde el proceso inflamatorio, aumentan la permeabilidad vascular y también la histamina estimula directamente a las fibras nerviosas para clínicamente ser responsables del dolor y del prurito o comezón que sentimos cuando tenemos algún tipo de respuesta alérgica. Y estos efectos biológicos pues van a explicar un poco pues el mecanismo por el cual los antihistamínicos o los antagonistas de los receptores H1 van a ser eficientes para tratar todos estos enfermedades que son mediadas por histamina, ¿no? Por ejemplo, la estimulación de la secreción gástrica. Ustedes saben que cuando vimos a los antiinflamatorios no esteroideos, decíamos que uno de las contraindicaciones y de las reacciones adversas que causaban los antiinflamatorios no esteroideos era que irritaban la mucosa gástrica, el tubo digestivo y causaban a la larga gastritis y erosión. Y entre los medicamentos que podrían sernos útiles para tratar esos síntomas, bueno, pues teníamos desde los antiácidos, tenemos los antihistamínicos H2, como son la ranitidina, cimetidina, y tenemos los inhibidores de la bomba de protones, como son omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que la ranitidina es un antihistamínico H2, lo administramos, la estimulación de esos receptores H2 permite una, un aumento en la secreción ácida. Entonces, los antagonistas H2, como son la ranitidina, bloquean precisamente ese mecanismo por el cual se forma ácido gástrico y de esta manera pues ofrecen el beneficio terapéutico para pacientes con este tipo de problema, ¿no? Y bueno, decíamos que en el proceso inflamatorio siempre van a haber algunos síntomas cardinales. Decíamos que había dolor, que había aumento de la temperatura local, había formación de edema o de aumento del volumen de los tejidos de manera local, y todo esto debido precisamente a esa vasodilatación, esa permeabilidad vascular que causaba la formación de mediadores inflamatorios y vasculares para que se dieran todos estos fenómenos. Entonces, muchas de esas actividades es responsable la histamina. Entonces, los medicamentos antihistamínicos van a tener esa función principal de bloquear sus efectos. Ahora, los antihistamínicos, y específicamente hablando de los antagonistas de receptores de histamina H1, pues bueno, se van a unir precisamente a este receptor H1 de la histamina y van a bloquear sus efectos biológicos. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de este tipo de medicamentos? Bueno, todos los contrarios a los efectos biológicos de la histamina. Es decir, si la histamina causa una contracción del músculo liso a nivel bronquial, a nivel intestinal, a nivel uterino, etcétera,
El efecto farmacológico de los antihistamínicos es que van a reducir esa contracción, es decir, van a revertir ese tipo de efecto sobre el músculo liso, excepto del músculo liso que se encuentra en el sistema cardiovascular. Inhiben el aumento de la permeabilidad vascular. Decíamos que un efecto biológico de la histamina es que aumentaba la permeabilidad vascular, pues estos medicamentos van a inhibir esa permeabilidad vascular. También se reduce la vasodilatación. Decíamos que un efecto biológico de histamina es la vasodilatación, pero estos medicamentos van a reducir este fenómeno. Y clínicamente, pues bueno, van a disminuir el prurito o comezón, el eritema local y el edema. Se estabilizan algunos de ellos, algunos antihistamínicos, estabilizan a los llamados mastocitos, a esas células que contienen muchos gránulos en su citoplasma y que van a seguir liberando histamina y bradicinina y otras como leucotrienos, que son sustancias todas ellas proinflamatorias y precisamente van a tener en consecuencia propiedades antiinflamatorias. Algunos de estos antihistamínicos también causan sedación, sobre todo los que pertenecen a la primera generación, y esto por un lado, pues bueno, representa una reacción adversa a esta clase de medicamentos, pero al mismo tiempo, pues puede ser un efecto que podríamos aprovechar terapéuticamente hablando, por ejemplo, en pacientes que tienen insomnio, un primer abordaje terapéutico sin llegar a los ansiolíticos, a las benzodiazepinas, sedantes de ese tipo que actúan ya a nivel del sistema nervioso central, podemos emplear algunos antihistamínicos para inducir esa somnolencia y favorecer que el paciente pueda conciliar el sueño. También tienen un efecto en reducir la cinetosis, es decir, en reducir el mareo y obviamente los síntomas que le acompañan, como es la náusea, como es el vómito. Por ello también son los antihistamínicos pueden ser empleados tanto como antieméticos, ¿no? Para reducir la náusea y también para reducir el mareo. El caso quizá más evidente, pues es hablábamos en la farmacoterapia del embarazo, la meclicina, ¿no? Es un tipo de antihistamínico que tiene esa propiedad para reducir la náusea y el vómito, pero también tenemos un ejemplo más como el dramamine, que es el dimenidrato, y este tipo de antihistamínico, bueno, vamos a aprovechar precisamente ese tipo de efecto. Y bueno, veíamos precisamente que hablamos de dos clases, ¿no? O dos tipos de grupos, que son los antihistamínicos de primera generación y los de segunda generación. Hay quienes mencionan también a los antihistamínicos de tercera generación y que no es más que pues una forma de distinguir obviamente a los de primera, los antihistamínicos más viejos, los primeros que fueron sintetizados, y eso estamos hablando ya desde hace pues prácticamente 70 años que se sintetizó el primer antihistamínico. Entonces, los primeros tenían muchos de estos efectos, por ejemplo, de inducir la sedación, porque tenían la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica y directamente actuaban sobre los receptores de histamina que se encuentran en el sistema nervioso central. Pero los antihistamínicos de segunda generación ya no penetran tan fácilmente la barrera hematoencefálica y por lo tanto se mantienen sus efectos para reducir los efectos biológicos de la histamina en los tejidos periféricos, pero ya no inducen la sedación, ya no causan esa sensación de adormecimiento en los pacientes. Okay. Y bueno, pues aquí tenemos profe, una tabla. Entonces los de primera generación no son los que cruzan la barrera hematoencefálica y los de la segunda no. Así es correcto. Sí, es en términos generales. La diferencia entre una generación y la otra es que primera generación son muy permeables o más bien la membrana, barrera hematoencefálica permite que pasen a través de ella y afectan al sistema nervioso central e inducen la somnolencia, inducen sedación.
y los de segunda generación y también tercera generación no son capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica y por lo tanto pues se reduce esa reacción adversa que es la sedación y la somnolencia. Ok, y bueno, tenemos aquí a estos antagonistas H1 de primera generación. Ustedes seguramente van a ver algunos nombres que son conocidos. Aquí tenemos clorhidrato de doxepina, pero también cada uno de ellos se pueden dar cuenta que tienen diferentes, son agrupados en diferente forma, también por las características, sobre todo químicas, estructurales, ¿no? La primera dice aquí dibenzocepinas tricíclicas y tenemos ahí clorhidrato de doxepina. Tenemos otras llamadas, por ejemplo, etanolaminas, que están representadas por la carbinoxamina, clemastina, la difenhidramina, que ya es uno de los que a lo mejor podemos reconocer, el dimenhidrinato, que es precisamente el componente del Dramamine y que decíamos que es utilizado para reducir la náusea. Y vean cómo también pues el efecto es diferente entre ellas, ¿no? Hay algunos que son de efecto muy, muy corto, como por ejemplo tenemos aquí a la carbinoxamina de 3 a 6 horas, el dimenhidrinato de 4 a 6 horas, pero hay algunos otros que ya son un poco más extensos, como la difenhidramina, que puede ser hasta por 12 horas. Encontramos diferentes formulaciones, tanto orales como por otras vías. Y bueno, aquí vemos algunas dosis con las que podemos iniciar la administración. Otro grupo de estas antihistamínicos son las etilendiaminas. Y tenemos aquí, por ejemplo, la pirilamina, ¿no? Dice aquí que solamente en productos combinados. Alquilaminas, otro grupo también químico. Y tenemos aquí otros más conocidos, como son el maleato de clorfenamina o clorfeniramina, es lo mismo. El maleato de bromfeniramina. Y vean, por ejemplo, la duración de la clorfeniramina, pues ya se extiende hasta las 24 horas. Y que, bueno, podemos encontrarla tanto de manera individual como también en formulaciones combinadas con otras sustancias para, sobre todo para en componentes antigripales, ¿no? Para tratar síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque pues todos ellos se van a acompañar de una inflamación local en la mucosa nasal y vamos a tener congestión nasal, vamos a tener escurrimiento nasal, esa sensación de picor en la nariz y que puede más o menos ser controlada con este tipo de medicamentos, ¿no? Otra clase de antihistamínicos H1 pues son estas piperacinas y tenemos aquí a la hidroxicina, pamato de hidroxicina, la ciclicina, la meclicina, que aquí pues bueno, ya mencionábamos, ¿no? La meclicina precisamente su utilidad en mujeres para tratar la náusea y el vómito matutino, ¿no? Otras clases como las fenotiacinas, está incluida la prometacina, piperidinas, ciproheptadina, y cada una de ellas, les digo, tiene diferentes duración de sus efectos, diferentes presentaciones, diferentes usos terapéuticos y obviamente diferentes esquemas de dosificación e intervalos de administración. Entre los de segunda generación, bueno, hay algunos medicamentos también comunes. Aquí vemos que están descritos también por su estructura química. También hay dibenzoxepinas, alquilaminas, piperacinas. Y aquí, por ejemplo, tenemos a la cetiricina y a la levocetiricina. Estos dos antihistamínicos, no van a ser usados en la respuesta alérgica, sobre todo, sino más bien van a tener una mayor utilidad porque tienen un mayor efecto en reducir toda esa cinetosis, ¿no? Todo ese mareo, todo ese trastorno del movimiento. Y van a ser muy útiles, por ejemplo, en pacientes que tienen, hay una enfermedad que se llama síndrome de Meniere, que se caracteriza por presentar vértigo, ¿no? La persona
aún estando en reposo, siente que todo le da vueltas, siente que se mueve el piso, tienen nistagmus, es decir, que sus ojos están así como temblando de un lado a otro, porque tienen un trastorno laberíntico, es decir, en el oído interno, y causa, les digo, mucho mareo, ¿no? Entonces, esa cetiricina y la bocetiricina van a ser muy útiles en ese caso, ¿no? Aun cuando se trata de un antihistamínico H1. Y tenemos otra clase, como son las piperidinas. Aquí nos menciona la alcaftadina, besilato de bepotacina, que pues no son muy comunes en nuestro medio. La desloratadina sí la podemos reconocer, al igual que la loratadina, la fexofenadina y el fumarato de ketotifeno. Estos medicamentos que les digo que ya son un poco más comunes, la loratadina y desloratadina, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, su acción ya se extiende igual hasta las 24 horas, por eso debemos de dosificar cada 24 horas, ¿no? No es correcto que nosotros la loratadina la administremos cada 8 o cada 12 horas, cosa que a veces se llega a hacer, pero no deberíamos de hacerlo de esta manera porque su efecto biológico farmacológico es muy, muy extenso. La fexofenadina, bueno, también es un tipo de medicamento muy, muy útil en esos procesos alérgicos, sobre todo en la rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Es la sustancia que contiene un medicamento llamado Allegra, y esto también tiene su duración muy extensa, hasta 24 horas. Allí vemos sus dosis. Y el fumarato de ketotifeno, ese ketotifeno, quizá a lo mejor no suena tanto su nombre a un antihistamínico y suena más a ibuprofeno, como si se tratara de un NAINE, pero no, es un antihistamínico de segunda generación y es muy útil también en procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo el asma bronquial, es uno de los medicamentos que podemos emplear en ese tipo de pacientes. Y otros medicamentos, acelestatina, medastina, epinastina. Algunos de ellos pues no son como que los más frecuentes en nuestro medio, pero finalmente todas estas clases de antihistamínicos comparten estas propiedades biológicas o farmacológicas que ya mencionamos, pero cada uno de ellos va a expresar quizá una mayor actividad de una u otra de estas funciones y van a ser útiles en diferentes escenarios. Pero bueno, lo que sí comparten es las reacciones adversas y esto pues es lo que siempre tenemos que saber reconocer, ¿no? Los antihistamínicos tienen una propiedad anticolinérgica. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos la farmacoterapia en los adultos mayores, decíamos que algunos medicamentos causaban efectos anticolinérgicos? ¿Y eso qué quiere decir? Que a nivel de las células que producen neurotransmisores como la acetilcolina, estos medicamentos inhiben la producción de esa acetilcolina, inhiben la función de estas neuronas colinérgicas y por lo tanto, pues los receptores para ese tipo de neurotransmisores que son receptores nicotínicos, muscarínicos de la acetilcolina, no son estimulados y eso clínicamente se traducía en los pacientes adultos mayores como que pues tenían lentitud en sus reacciones, en su pensamiento, tenían confusión, tenían trastornos del movimiento. Y estos medicamentos estaban, de hecho decíamos, deberían de ser no de primera línea, no deberíamos utilizarlos tan ligeramente, sino debemos de tener mucha precaución en los adultos mayores porque por los efectos anticolinérgicos podemos agravar toda esa demencia, todos esos trastornos de deterioro neurológico. Pero también por las mismas propiedades anticolinérgicas podemos observar la sequedad de boca, o también llamada gerostomía, porque a nivel de la secreción de ciertas glándulas, como por ejemplo las salivales, las glándulas lagrimales, también a lo mejor algunas sebáceas, se reduce precisamente su capacidad para excretar su contenido y por causa de esa sensación de sequedad, ¿no? Tanto en boca como en otros sitios. En los ojos, pues tenemos la geroftalmia.
pero pueden causar dolor, pueden causar paradójicamente mareo. Decimos que uno de los efectos de los antihistamínicos es que pueden ayudar a tratar la cinetosis, es decir, al mareo, pero paradójicamente también lo pueden inducir. Por los efectos anticolinérgicos pueden provocar una retención urinaria aguda, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Náusea, vómito, lo mismo. Son síntomas que podrían ser tratados con este tipo de productos, pero por causa de ellos también pueden aparecer, ¿no? Y bueno, se puede inducir diarrea, puede haber por el efecto sobre el sistema nervioso central y sobre todo decíamos aquellos que pertenecen a la primera generación, puede haber una excitación paradójica. La persona puede estar en un estado de agitación, que clínicamente se va a caracterizar por nerviosismo, por un estado tal vez así como eufórico, ¿no? Provocar hipotensión y depresión respiratoria. Entonces aquí ya vemos cómo es también muy útil que nosotros reconozcamos la farmacoterapia, en donde podría haber una asociación, una interacción con otros depresores del sistema nervioso y respiratorios y de esta manera pues evitar cualquier otra complicación respiratoria. Y entre las consideraciones como profesionales de enfermería, bueno, básicamente tenemos que evaluar, ya saben, ¿no? Completamente a nuestros pacientes, tenemos que identificar si tienen algún antecedente de alergia a estos medicamentos, aunque sean empleados para tratar síntomas de alergia, pueden ellos mismos ser antígenos y motivar una respuesta alérgica, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto que identificar factores de riesgo para aquellas personas que son susceptibles al uso de estos medicamentos, sobre todo cardiopatías, porque veíamos que algunos de sus efectos farmacológicos es que actuaban también a nivel del corazón, ¿no? Tenían alguna relación con la actividad de contractibilidad del corazón, y este tipo de medicamentos pueden asociarse a algunas arritmias bastante graves, como una que se llama torsión de puntas o de la palabra o las palabras francesas torsades de pointes. Lo encuentran luego así en los libros y son arritmias que pueden ser muy mortales, ¿no? Ya hablábamos de la depresión del sistema nervioso central, pero también pueden causar o agravar el glaucoma y el asma bronquial. Entonces, hay algunos, decíamos, antihistamínicos que pueden ser útiles en el asma, como el ketotifeno, pero hay otros que no, que podrían inducir broncoespasmo y hay que evitarlos en este tipo de pacientes. Y en los adultos mayores tenemos que hacer usarlos con precaución y sobre todo en aquellos que tienen hiperplasia prostática benigna, porque la próstata también contiene entre su tejido, contienen fibras de músculo liso. Entonces decíamos que los antihistamínicos pueden causar retención urinaria aguda, y esto podría ser también por la presencia de ese tejido prostático hiperplásico o hipertrófico en la desembocadura de la vía urinaria de la vejiga, ¿no? Y están contraindicados durante el embarazo. Ya sabemos que si se encuentran en categoría B y C, están relativamente contraindicados durante el embarazo, pero pues bueno, algunos de ellos los empleamos de manera común y no representan un peligro mayor para las mujeres. Sobre todo, recuerdan ustedes cuando hablábamos del tratamiento de la náusea, poníamos ahí una serie de medicamentos antihistamínicos y que podían ser útiles y eran tratamientos de primera elección y no estaban asociados con ningún tipo de efecto congénito ni riesgos para el embarazo. Entonces, pero de cualquier manera hay que hacerlo de forma con precaución en las mujeres y en la lactancia, porque pueden pasar a la leche materna. Ok, y pues llegamos entonces a otro grupo de medicamentos que son los corticoides.
segundito. Ok, bueno, los corticoides o corticosteroides son un grupo de medicamentos, y no solo medicamentos, hay sustancias endógenas que pertenecen a esta clase de los llamados corticosteroides, que van a ser, tienen una estructura muy semejante a hormonas y por lo tanto tienen múltiples efectos biológicos en nuestro cuerpo, o sea, demasiados, ¿no? Prácticamente todas las células tienen algún tipo de mecanismo por el cual los corticosteroides actúan sobre ellas. Y distinguimos, dependiendo de dónde se originen, si en la médula de la glándula suprarrenal o en la corteza de la glándula suprarrenal, encontramos los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Vamos a enfocarnos un poquito más a los glucocorticoides porque son aquellos que son empleados más para el tratamiento de todo este proceso relacionado a la inflamación y a la respuesta inmune. Y bueno, decíamos, ¿no? Son los glucocorticoides, son hormonas naturales que se forman en la corteza suprarrenal. Y hay que saber que todas estas hormonas esteroideas tienen un precursor único y común, que es la molécula de colesterol. Es decir, tanto los glucocorticoides, de los que vamos a hablar hoy, como los mineralocorticoides, como la aldosterona, y también las hormonas sexuales, hablamos de progesterona, los estrógenos, la misma testosterona en los hombres, todas ellas se originan a partir de una molécula de colesterol. Claro, tienen que haber diferentes vías metabólicas por las cuales a través de diferentes enzimas se van formando cada uno de estos elementos, pero estructuralmente tienen esa característica química con el colesterol. Y bueno, pues son moléculas que tienen unos potentes efectos biológicos en diferentes células, les digo, prácticamente todas en nuestro cuerpo, y al haber precisamente ese efecto, pues va a haber también mayores reacciones adversas cuando los empleamos en forma de medicamentos. Y por ejemplo, entre los mecanismos de acción, bueno, básicamente los glucocorticoides se unen a un receptor que no está en la superficie de la célula, sino que está más bien, es intracelular. Algunos de ellos son más bien nucleares, ¿no? O sea, hasta ese, hasta ese nivel están este tipo de receptores para los glucocorticoides y actúan a través de la transcripción genética, ¿no? De proteínas. Es decir, los glucocorticoides van a provocar que a través de pues todo el mecanismo de síntesis de proteínas que sabemos que en donde participan el RNA van a causar la producción de proteínas que van a tener diferentes efectos biológicos. Pero lo que nos interesa a nosotros describir es cuáles son sus efectos en el proceso inflamatorio e inmune, ¿no? Porque bueno, efectos sobre nuestro cuerpo tienen muchísimos, o sea, de verdad que son de los medicamentos o de los productos que son muy extensos estudiarlos. Pero bueno, hoy vamos a limitarnos únicamente a todo lo del proceso inflamatorio y quizá vamos a mencionar algunos otros efectos sistémicos, ¿no? Entonces, actúan, por ejemplo, para disminuir la respuesta inflamatoria e inmunitaria, pues inhiben, al igual que los antiinflamatorios no esteroideos, la síntesis de prostaglandinas y de esta manera también se inhibe la liberación de histamina, ¿no? Entonces, ya simplemente con bloquear estos dos mecanismos, si bloqueamos la histamina, bueno, pues ya sabemos que reducimos vasodilatación, reducimos aumento de la permeabilidad vascular, el prurito, el edema, el dolor. Y si inhibimos las prostaglandinas, bueno, también se reduce
el dolor, ¿no? Y ahora entienden por qué los medicamentos como naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, todos los que vimos como AINES, se llaman antiinflamatorios no esteroideos, precisamente porque su estructura química no es esteroidea, es decir, no se asemeja a las moléculas que se derivan a partir del colesterol. O sea, todas esas sustancias que decíamos, hormonas sexuales, los glucocorticoides, mineralocorticoides, todos ellos se pueden agrupar como sustancias esteroideas. Pero los antiinflamatorios no esteroideos quiere decir que no son moléculas que tienen esa semejanza estructural. Y bueno, inhiben también no solo a estos efectos biológicos de la histamina y de las prostaglandinas, sino que también actúan inhibiendo la participación de las diferentes líneas celulares en el proceso inflamatorio e inmunitario, a través de cuáles, bueno, pues en la activación de neutrófilos, de macrófagos, los monocitos, linfocitos T, y también en otro tipo de célula que no hemos mencionado mucho, que son los fibroblastos. Los fibroblastos son un tipo de célula que va a participar en la reparación de los tejidos, va a formar el proceso cicatricial y regenerativo, ¿no? Para que un órgano, un tejido se repare, ¿no? Y se vuelva nuevamente funcional. Pero son células que también producen muchas sustancias, mediadores inflamatorios, pero también van a ser inhibidos por estos glucocorticoides. Por ello es que cuando utilizamos de manera crónica los glucocorticoides, una de las reacciones adversas es que el proceso de cicatrización de una herida también se ve disminuido y también podemos tener una herida que no cicatrice de manera perfecta y quede allí toda fea, ¿no? Esa cicatrización. Y también hay una disminución en la formación de otros mediadores humorales, como son los prostanoides, citocinas, como las que llamábamos las interleucinas, interferones, factores activadores de ciertos grupos celulares, estimulantes de colonias, es decir, que se formen ciertos tipos de líneas celulares, moléculas de adhesión celular que también participan para que células migren hacia el sitio de inflamación y también reducen las proteínas de la cascada del complemento. Entonces, son unos medicamentos que no solamente tienen un potente efecto antiinflamatorio, sino que además son inmunosupresores. Todo depende también de la potencia del medicamento que elijamos, de la duración del tratamiento y de la dosis que estemos administrando, pero pueden ser empleados en diferentes escenarios, tanto en procesos inflamatorios agudos como en enfermedades con inflamación crónica como autoinmunitarias y también en pacientes que tienen algún trasplante y bueno, más allá de solamente esto, también pueden ser utilizados en personas que tienen deficiencia de estos compuestos endógenos y se dan de manera suplementaria. Y bueno, en esta imagen, con esta tabla más bien, podemos observar cuáles son los efectos precisamente inhibidores de estos glucocorticoides sobre la respuesta inflamatoria o inmunitaria, ¿no? Y sobre por ejemplo, los macrófagos, los monocitos, vemos qué factores son inhibidos, algunos ya los mencionamos, pero bueno, aquí hay otros, el ácido araquidónico, prostaglandinas, los leucotrienos y algunas citocinas, como son la interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, y vemos aquí como pues algunos comentarios y cuando sabemos que todas estas sustancias proinflamatorias tienen algún efecto sobre otro grupo celular, bueno, pues de esta manera no se permite su activación. Células endoteliales, que son las que revisten a los vasos sanguíneos y que también liberan y sintetizan sustancias proinflamatorias, los basófilos, que son los que liberan gránulos de histamina, leucotrienos, y esto aumenta todavía el efecto inflamatorio, los fibroblastos, que estamos hablando precisamente de todo el proceso de regeneración tisular, y los linfocitos, ¿no? Entonces, son medicamentos
bastante útiles en estas condiciones. Y bueno, hay diferentes compuestos glucocorticoides, estos no son todos, hay muchísimos más, pero cada uno de ellos podemos saber que hay algunos que son de baja potencia y unos que son de potencia mucho más alta. Tomando como referencia a la hidrocortisona, vamos a decirle que esa tiene su potencia antiinflamatoria 1, ¿no? Es decir, ese es nuestro valor de referencia. Y hay algunos productos que son menos potentes que la hidrocortisona, por ejemplo, la cortisona, pero vemos que también hay algunos que pueden ser medianamente más potentes, como la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, y otros que son todavía mucho más potentes, ¿no? Como la fludrocortisona, la betametasona y la dexametasona, ¿no? Entonces, no todos los glucocorticoides van a ser empleados en el mismo tipo de procesos, ni vamos a necesitar en todos los casos una potencia muy alta de efecto antiinflamatorio, sino que cada caso pues va a ser en particular, ¿no? Y también pues cada uno tiene diferente tiempo de acción, algunos su efecto es muy largo, otro es intermedio y otro es pues realmente corto, ¿no? Y cuando se trata de glucocorticoides hay una equivalencia de dosis, es decir, nosotros podemos hacer a través de un factor de conversión, poder decir cuánto es equivalente a hidrocortisona si administramos dexametasona. Por ejemplo, la dosis equivalente, dice aquí, por ejemplo, 0.75 miligramos de dexametasona sería equivalente, permítame un segundo. Deme un segundo mientras podemos presentar nuevamente las diapositivas.
Bueno, finalmente llegamos. Entonces decíamos que los glucocorticoides van a tener múltiples efectos biológicos, pero todos podemos resumirlos como aquellos que van a restablecer, por ejemplo, la deficiencia de alguna de estas hormonas esteroideas, pero relacionadas a los procesos inflamatorios e inmunitarios. Pues bueno, precisamente como en prácticamente cualquier sitio de nuestro cuerpo podemos llegar a tener una inflamación, vamos a requerir efectos locales y también efectos sistémicos. Y precisamente a partir de ello, y por ello es que también se explica por qué hay tantas variedades de glucocorticoides. Cada una de esas sales puede ser administrada por diferentes vías, ¿no? Algunas pueden ser tópicas, o sea, las usamos sobre la piel a partir de cremas como la hidrocortisona. Tenemos preparaciones tópicas para administración intranasal, para administración oftálmica. Algunas de ellas son inyectados, otros son administrados por vía oral. Pero bueno, el efecto sobre nuestro cuerpo va a ser exactamente el mismo. Y aquí en estas tablas podemos ver precisamente algunos productos y cuáles son sus tipos de preparaciones disponibles. Hay algunos que pueden tener diferentes vías de administración. Por ejemplo, tenemos el acetato de betametasona, que se puede encontrar de vía inyectable, fludrocortisona, vía oral, y la hidrocortisona puede ser tópica, puede ser rectal. Ustedes recuerdan ese preparado, el famoso Nixon, pues tiene entre sus compuestos hidrocortisona. Lo mismo ustedes pueden encontrar en farmacias genéricas, hidrocortisona con lidocaína, y es un preparado que se administra por vía rectal para tratamiento de una crisis hemorroidal. Tenemos metilprednisolona, que puede ser administrado de vía inyectable, y tenemos, les digo, varios tipos de corticosteroides, ¿no? Y bueno, precisamente eh, algunos de ellos van a ser utilizados en diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, la prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, budesonida, etcétera, son agentes antiinflamatorios con efecto sistémico. Y bueno, pues estos van a ser útiles en cualquier tipo de espectro de la enfermedad inflamatoria, pero también se puede utilizar en el parto pretérmino, ¿no? Ya se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de la farmacoterapia durante el embarazo, se utilizaban algunos esteroides, algunos glucocorticoides, como la betametasona, como la dexametasona, para inducir la maduración pulmonar y de esta manera, pues, reducir el riesgo de que el bebé que pudiera nacer pretérmino tuviera una incapacidad respiratoria, ¿no? A la vida extrauterina. Entonces se pueden utilizar en esos casos. Y bueno, las dosis se pueden iniciar altas, pero siempre tenemos que hacer una reducción. Cuando nuestro tratamiento es corto, tenemos que hacer una reducción escalonada hasta que retiremos completamente el medicamento, porque si no, puede haber algunos efectos de rebote, de abstinencia. Y debemos nosotros de considerar que todos ellos van a tener reacciones adversas y precisamente eso nos impide que los podamos utilizar de manera crónica en algunos tipos de pacientes. Perdón. Agentes tópicos, tenemos algunas formulaciones de betametasona, hidrocortisona, beclometasona, dexametasona, acetónido de triamcinolona
y que van a ser útiles, por ejemplo, en padecimientos como dermatitis, pénfigo, que es también una enfermedad inflamatoria de la piel, dermatitis atópica, que bueno, es una inflamación de la piel, pero que ya es mediada por una respuesta, un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, como lo vimos en la otra diapositiva. En el caso del vitiligo, el vitiligo, pues ustedes recordarán que es una enfermedad de la piel que se caracteriza por una despigmentación, ¿no? La persona poco a poco comienza a perder la coloración, no solo de la piel, sino también del cabello, de los anexos, ¿no? Incluso hasta este, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y es que este vitiligo, pues, es una enfermedad autoinmunitaria en donde nuestras propias defensas atacan a las células que producen el pigmento, que son los melanocitos. Entonces allí los esteroides tópicos pueden ser empleados para el control de esta enfermedad. Lo mismo que en la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad cutánea, inflamatoria, crónica, en donde pues a la persona en diferentes sitios donde hay una lesión por efectos mecánicos, es decir, se roza la piel, por ejemplo, en las rodillas, en las espinillas, en los codos, en los glúteos, en la cadera. Ese constante roce de esas estructuras causan inflamación y se forman placas, primero a lo mejor que se ven enrojecidas, luego se comienza a ver descamación, se ven blanquecinas, como si tuvieran talco sobre ellas, y da un aspecto a lo mejor un poquito desagradable, tanto que algunas personas piensan que es una enfermedad infecciosa de la piel, pero no, es una enfermedad autoinmunitaria, y también allí, pues bueno, al ser mediada precisamente por el sistema inmune, pues el tratamiento con esteroides tópicos ayuda a controlar esa enfermedad. Y pues bueno, aquí nos hablan de que algunos tipos de esteroides fluorinados tienen una mejor penetración en la piel que la hidrocortisona. No todos los esteroides se pueden administrar por la misma vía, precisamente porque debido a sus procesos de manufactura, las sales en las cuales se presentan, pues van a favorecer que se absorban por una o por otra vía, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden tener estos esteroides tópicos? Pues que bueno, no solamente se inhibe a las células que tienen una respuesta inflamatoria o inmune exagerada, sino que también tienen un impacto sobre el tejido sano, ¿no? Y causan una atrofia de la piel, puede causar estrías, formación de estrías cutáneas y en algunos casos, bueno, de manera paradójica, pues también exacerbar enfermedades de la piel. Hay preparaciones también oftálmicas, por ejemplo, de dexametasona, de acetónido de triamcinolona, acetónido de fluocinolona, y en estas, bueno, sus aplicaciones pueden ser enfermedad macular, que es una degeneración ocular, y que, pues bueno, el efecto de este medicamento pues retrasa, ¿no?, la progresión de esta enfermedad. Inflamación posoperatoria cuando se hace algún procedimiento oftalmológico, lesiones corneales y uveitis, ¿no? También cuando hay alguna infección como conjuntivitis, hay preparados que contienen algún tipo de esteroide tópico y ayudan a reducir el dolor, la inflamación, el edema conjuntival, ¿vale? Pero también, si nosotros lo administramos de esa manera, podemos aumentar el riesgo de glaucoma, inducir la formación de cataratas, y eso mismo pues hace que sean contraindicados en pacientes que ya tienen este antecedente. Hay productos inhalados que son, por ejemplo, muy útiles en el asma bronquial, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como son la beclometasona, budesonida, ciclesónido, flunisólido, fluticasona, mometasona, acetónido de triamcinolona. Y estos, pues bueno, se administran, decíamos, vía inhalada a través de unos dispositivos en los cuales se hacen disparos, tienen un sistema que permite una dosificación controlada y nos ayudan a tratar síntomas, por ejemplo, de tipo respiratorio, ya sean locales en la mucosa nasal o también bronquiales, en el caso del asma bronquial, ¿no?
No debemos utilizarlos de manera frecuente los niños porque, bueno, tienen un impacto sobre su crecimiento y pueden reducir la talla que puedan alcanzar o pudieran haber alcanzado sin el efecto de estos esteroides. Antiinflamatorios intranasales, mometasona, fluticasona, que es para tratar rinitis o problemas como problemas sinusales, poliposis nasal. Y también en enfermedades reumáticas se pueden aplicar algunos esteroides por inyección intraarticular, como la hidrocortisona. De esta manera, pues reducimos un poco la inflamación localizada en ese tejido articular, se reduce el daño que causan todas las células y factores humorales en la lesión de la articulación y bueno, ayuda a que los pacientes puedan tener movimiento, puedan tener menos dolor y puedan estar bien por algún periodo de tiempo. Pero bueno, todos los glucocorticoides, todas estas hormonas esteroideas tienen también sus reacciones adversas que son comunes, se comparten sus efectos y algunas de ellas tienen que ver con alteraciones hidroelectrolíticas porque no se limitan únicamente, les decía yo, a inhibir el proceso inflamatorio, la respuesta inmune, sino que también tienen algún grado de actividad mineralocorticoide y por lo tanto tienen un efecto sobre el agua, sobre algunos electrolitos y de esta manera pueden conducir alteraciones de este tipo. También los glucocorticoides tienen un impacto sobre el metabolismo intermedio de algunos sustratos como son la glucosa y los lípidos. Por ello es que también en pacientes que requieren tratamientos crónicos con este tipo de medicamentos llegan a desarrollar hiperglucemia, llegan a provocar incluso la presentación de diabetes mellitus y en personas que ya son previamente diabéticas, pues a que tengan una hiperglucemia y un descontrol metabólico bastante importante que no sea fácilmente tratable. Entonces hay que checar esa parte, ¿no? Y se manifiesta, pues la podemos descubrir como hiperglucemia, glucosuria y obviamente pues los signos clínicos de una hiperglucemia. Como todos estos productos, decíamos, van a inhibir tanto a los elementos celulares como humorales de la respuesta inmune e inflamatoria. Si lo utilizamos de manera crónica, vamos a alcanzar un efecto inmunosupresor. Al nosotros inhibir a todas esas líneas celulares que actúan en primera y segunda línea para protegernos contra virus, bacterias, hongos, parásitos, pues nos quedamos vulnerables y podemos tener de manera secundaria infecciones por agentes oportunistas y podemos tener infecciones micóticas, podemos tener infecciones, reactivación de algunos virus, como por ejemplo decíamos el herpes zóster, reactivación de bacterias, como por ejemplo una tuberculosis latente. Ustedes deben saber que la tuberculosis, por ejemplo, podemos nosotros haber sido expuestos y aspirar esas micobacterias, viven en nuestros pulmones, allí quedan latentes, quedan como calcificados, la lesión inicial, el tuberculoma, y puede no dar síntomas durante mucho tiempo, es más, podríamos hasta morir de ancianos y nunca haber tenido tuberculosis, pero si estamos nosotros sometidos a un tratamiento inmunosupresor, es probable que esa infección que está latente se reactive y ahora sí nos cause una tuberculosis clínica. Ahí, como les digo, que se atrofian diferentes mecanismos y uno de ellos tiene que ver también con la reproducción celular y por eso decíamos que interfiere con el proceso de reparación y cicatrización. También, por ejemplo, a nivel del estómago, las células continuamente se están recambiando, se están multiplicando para proteger a la mucosa gástrica de la erosión que produce el ácido. Pero por el efecto de los glucocorticoides podemos detener esa proliferación celular y conducir a la formación de úlceras, a que si tenemos un antecedente de enfermedad ulcerosa, pues que bueno, estas se puedan llegar a perforar y con ello pues causar un sangrado de tubo digestivo. La miopatía, bueno, pues es clínicamente una afección de los músculos en los cuales pues tenemos una
una disfunción y ya no tenemos la misma fuerza muscular para hacer algunas cosas, ¿no? Pueden haber trastornos del comportamiento y la persona presentar nerviosismo, insomnio, cambios en su estado de ánimo y estados de psicosis, es decir, de una agitación extrema, ¿no? A nivel ocular, y no solamente con los preparados oftálmicos, sino también con los preparados sistémicos, incluso los que son tópicos en la piel. Hay algunos que se absorben muy extensamente y causan efectos sistémicos y pueden provocar cataratas, que es una opacidad del cristalino, o el glaucoma, que el glaucoma es a nivel de los ojos, hay una especie de sistema de drenaje que impide que el globo ocular se mantenga a una presión más elevada. Continuamente se está formando el humor acuoso, que es el, 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 el componente líquido que está dentro de nuestro ojo, y se obstruye precisamente podríamos decir que su sistema de drenaje de ese líquido se obstruye y causa un aumento de la presión intraocular, y este aumento de la presión estrangula, lesiona el nervio óptico de manera progresiva, de manera irreversible, y conducir a esta pérdida de la visión que es el glaucoma. Se puede hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico para revertir la obstrucción al sistema de drenaje, pero la visión que se haya perdido ya por este glaucoma, pues ya no se va a poder recuperar, ¿no? Y es una pérdida de visión muy característica porque se dice que se pierde en forma causa una ceguera tubular, es decir, que si nosotros pusiéramos por ejemplo, un tubo de los que tienen en el papel higiénico, lo ponemos frente a nuestros ojos y solamente vemos al frente, pero no alcanzamos a ver lo que hay a nuestros lados, hacia abajo, hacia arriba, con la mirada al frente, se reduce en esa forma concéntrica nuestra visión. Por eso es que no es tan fácil detectarla hasta que ya se tiene una intensidad muy grande, ¿no? Y también, pues los glucocorticoides tienen un efecto sobre, ustedes saben que en el hueso hay unas células que se llaman osteoblastos, y estos son los responsables, precisamente los osteoblastos, de formar nuevo tejido óseo, y los osteoclastos de darle esa remodelación al hueso para repararlo, por ejemplo, en caso de una fractura. Pero los glucocorticoides también actúan allí, también los inhiben, también los impiden su funcionamiento correcto, y eso conduce a la osteoporosis, ¿no? A que se pierda la masa mineral ósea, y en algunos casos causa hasta osteonecrosis, es decir, sobre todo en las caras articulares, por ejemplo, del fémur, del húmero, que son los huesos largos en nuestro cuerpo, se, se se desfavorece el riego sanguíneo en esos sitios, y comienza a haber una necrosis, ¿no? O sea, una pérdida ósea también por efecto de los corticoides, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque aún en tratamientos cortos, aún en dosis terapéuticas, puede llegar a suceder. Y deseamos que pues en los niños hay un retraso en su crecimiento, hay una limitación en su desarrollo, si los utilizamos en la infancia, porque sí pueden ser necesarios en el caso de niños que tienen dermatitis atópica, que tienen conjuntivitis alérgicas, que tienen asma bronquial. Estos niños pues regularmente también son tratados a base de corticosteroides, pero el tratamiento crónico conduce a que tengan una talla menor, ¿no? Hay un retraso en su crecimiento porque los huesos ya no comienzan ya no crecen a lo largo, y su talla es corta, ¿no? Y bueno, en cuanto a las consideraciones de enfermería, pues tenemos que estar vigilando continuamente pues a nuestro paciente, sus signos vitales, particularmente la temperatura, sobre todo para que pongamos quizá en evidencia si tenemos una nueva infección que haya sido oportunista, una infección que se haya sobreagregado a nuestro estado inmunodeprimido,
La presión arterial, porque bueno, también por efecto de los corticosteroides podemos tener una hipertensión. Tenemos que vigilar el estado hidroelectrolítico de nuestro paciente y particularmente las concentraciones de potasio, porque pueden causar también allí trastornos de este mineral. Debemos de estar continuamente vigilando la glucemia, por lo que hablábamos de que causan un trastorno en el metabolismo intermedio de carbohidratos, y podemos observar hiperglucemia en pacientes no diabéticos, pero también un descontrol metabólico en pacientes previamente diabéticos. Y debemos de evaluar, pues, personas que tengan riesgos de osteoporosis, personas que tengan antecedentes de hipercolesterolemia, porque se puede agravar, y el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es precisamente una condición que resulta del uso iatrogénico de los corticosteroides, y que la persona, vamos a ver clínicamente, pues que tiene una obesidad central, es decir, se ensanchan los hombros, se aumenta también la altura de los hombros, el cuello, tienen una especie se dice de jiba, o sea, como de jorobita grasa, por acumulación precisamente de grasa en la parte más central y superior de nuestro cuerpo. Tienen pueden tener estrías, pueden tener también acné, la cara se ve redondeada, el signo clínico se dice que tienen cara de luna llena, ¿no? Porque está redonda la cara, y aparte por las lesiones de acné, pues dan ese aspecto, ¿no? Como de luna, ¿no? Y estos pacientes, pues bueno, resultan pues precisamente del manejo inapropiado de los glucocorticoides. Entonces, nosotros podemos evitar ese síndrome de Cushing, pues bueno, también haciendo un tratamiento lo suficientemente corto, si es que no merece ser tan largo, y también conforme terminemos el tratamiento, ir reduciendo gradualmente la dosis para evitar precisamente toda esa alteración del eje hipofisiario que controla la producción de hormonas esteroideas en nuestras glándulas suprarrenales. Estos glucocorticoides están contraindicados utilizarlos durante el embarazo y la lactancia, a menos de que, por ejemplo, tengamos la amenaza de un parto pretérmino. Podemos inducir la maduración pulmonar, y solamente bajo esa circunstancia, pero fuera de allí realmente no tenemos ningún beneficio ni ninguna otra indicación terapéutica en una mujer embarazada y en periodo de lactancia. En algunos modelos animales, los glucocorticoides pueden causar malformaciones como, por ejemplo, labio leporino y paladar hendido, ¿no? Entonces hay que tener esa precaución también en embarazos humanos. Y bueno, pues el riesgo de que se presenten enfermedades oportunistas, infecciones oportunistas, y la cicatrización también imperfecta cuando tenemos alguna herida que estaba en ese proceso. Y bueno, llegamos a otros inmunosupresores. O sea, estos medicamentos, todos ellos son muy diferentes uno de otro, no pertenecen definitivamente a la clase de los glucocorticoides, pero tienen su utilidad en algunos otros procesos que, bueno, ahorita vamos a ver como en cuáles, ¿no? Hago mención de ellos porque, pues bueno, finalmente son inmunosupresores, pero son productos que se utilizan ya en alta especialidad, ¿no? Estamos hablando ya de reumatología, de hemato-oncología, en algunas otras áreas terapéuticas para tratar ciertas enfermedades muy, muy, muy específicas. Y hay algunos productos que son, por ejemplo, de origen, que son anticuerpos quiméricos, ¿no? ¿Qué quiere decir con quiméricos? Es decir, son anticuerpos que son modificados y que a partir de los linfocitos B se introduce una especie de señalización para que se formen anticuerpos que vayan dirigidos contra una molécula en particular, ¿no? Y resultado de este tipo de procesos obtenemos productos como el adalimumab, basiliximab, tocilizumab, infliximab, inmunoglobulina linfocítica, muromonab, que bueno, aunque son difíciles de pronunciar, nosotros podemos ver que terminan con MAF, ¿no? M-A-B de burro. Y este tipo de nomenclatura quiere decir MAB, en inglés es
que son de origen de anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Su terminación MAF. Entonces, cuando vean un producto que termina en MAF, es que se trata de un anticuerpo monoclonal, ¿no? Vienen ahí sus vías de administración, pero podemos ver que este tipo de productos también tienen sus reacciones adversas, como son pues las locales en el sitio de inyección, dolor, inflamación, eritema, el dolor muscular, algunos síntomas semejantes a los de gripe, puede haber malestar general, fiebre, escalofrío, cefalea y mareo. Pero como son productos proteínicos, es decir, esto ya se llama terapia biológica, ¿no? Ya no son medicamentos de síntesis química, o sea, como los que vimos anteriormente. Estos son productos biológicos y como son proteínas, pues pueden causar una reacción anafiláctica, ¿no? Pueden causar una respuesta alérgica. Puede haber hipertensión, puede haber infecciones, precisamente porque causan una inmunosupresión bastante importante, causar daño renal por los mecanismos que veíamos, ¿no? De que se depositan forman complejos los anticuerpos con alguna proteína y se depositan en el riñón y de esta manera comienzan a causar un daño irreversible. Pueden causar edema pulmonar, pueden causar infecciones por reactivación de virus del herpes simple o citomegalovirus. Hay otro tipo de agentes que son los antimetabolitos y agentes citotóxicos. Recuerdan ustedes que cuando hablamos también en el tema de farmacoterapia en obstetricia, mencionamos el metotrexato y decíamos que este metotrexato pues era un medicamento citotóxico que se podía emplear tanto en procesos autoinmunitarios como artritis reumatoide, pero también se podía utilizar en oncología. De hecho, se utiliza en oncología como un fármaco citotóxico, es decir, que mata células, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, productos representativos como la anakinra, azatioprina, ciclofosfamida, etanercept, metotrexato, micofenolato de mofetilo y sirolimus. Y la talidomida, que también ustedes vieron que era un fármaco que tenía un potencial teratogénico muy alto, ¿no? Al igual que la azatioprina, el metotrexato. Cada uno tiene sus diferentes esquemas de dosificación, pero por ejemplo aquí podemos ver, ¿no? Que la anakinra pues está relacionada con la presencia de infecciones y reacciones también en el sitio de la aplicación, ¿no? Todos ellos de tipo inflamatorio. Azatioprina, pues que bueno, hay poca tolerabilidad y causa náusea, vómito, anorexia y puede causar una depresión de la médula ósea, es decir, la médula ósea, que es el tejido que se encarga de la formación de nuevos elementos celulares de la sangre, pues bueno, se ve suprimida por este producto y se vuelve incompetente, ¿no? Insuficiente para causar estos elementos celulares, lo que puede conducir a diferentes manifestaciones como anemia, de trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, etcétera, ¿no? Puede también causar infecciones, pues obviamente, ¿no? Estamos inmunosuprimidos, pues cualquier infección puede atacarnos. La ciclofosfamida, pues lo mismo, tiene problemas de tipo de tolerancia, por eso causa náusea, vómito, anorexia, pero también causa neutropenia, alopecia, o sea, ya pérdida de cabello. Causa también reacciones de anafilaxia, leucopenia, problemas de tromboembolismo pulmonar, fibrosis pulmonar, necrólisis epidérmica tóxica, que es un tipo de urgencia cutánea, al igual que el síndrome de Stevens-Johnson, cistitis hemorrágica y también nefrotoxicidad, ¿no? Etanercept, pues bueno, también reacciones en el sitio de aplicación, pero también hay riesgo de infecciones, pancitopenia, es decir, hay una supresión también en las líneas celulares, en la sangre, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. En el caso del metotrexato, pues ya habíamos visto algunas de ellas. Puede haber cefalea, glositis, gingivitis, leucopenia, náuseas. También puede haber una estomatitis ulcerosa, mielodepresión, o sea, otra vez la médula espinal se vuelve insuficiente para formar líneas celulares, anemia plástica, que resulta precisamente de esta mielosupresión, cirrosis hepática, neurotoxicidad,
muerte súbita y fibrosis pulmonar. Y así, cada una de ellas, ¿no? Vemos, por ejemplo, la talidomida, que también causa manifestaciones cutáneas, leucopenia, fiebre, diarrea, malestar general, pero también causa problemas cutáneos como necrólisis epidérmica tóxica, obviamente las malformaciones congénitas que ya habíamos visto, y vean que pues este producto pues es de los que están incluidos en esa categoría del embarazo X. Y hay otro tipo de inmunosupresores que son, por ejemplo, aquí los llamados inhibidores de la calcineurina. Y aquí tenemos a la ciclosporina y al tacrolimus. De estos, pues bueno, la ciclosporina puede causar hirsutismo, es decir, crecimiento de vello en donde no debería de haber. Puede haber temblor, vómitos, causar hipertensión, infarto de miocardio, neurotoxicidad, hipercalemia o hiperpotasemia. Y en el caso del tacrolimus, el tacrolimus es un producto que se utiliza tanto en forma oral como en forma cutánea para tratar ciertos procesos inflamatorios como en dermatitis atópica. Pero vía oral se utiliza también, por ejemplo, para pacientes post-trasplantados para evitar el rechazo del injerto, ¿no? Pero vean ustedes también pues, sus reacciones adversas, oliguria, es decir, que reduce la producción de orina diaria, náusea, estreñimiento, diarrea, cefalea, dolor abdominal, insomnio, edema periférico, fiebre, pero pues al igual que cualquier otro tratamiento inmunosupresor, hay riesgo de infecciones, de hipertensión, neurotoxicidad, hipercalemia, anemia e hiperglucemia, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo la disponibilidad de medicamentos inmunosupresores es muy amplia, todo depende de cuál sea nuestra necesidad. Y solamente queremos nosotros a lo mejor tratar un proceso inflamatorio a lo mejor moderado, y ahí podríamos utilizar los glucocorticoides. Si ya estamos ante la presencia de una respuesta alérgica leve, pues a lo mejor baste con utilizar los antagonistas H1 de la histamina, pero si tenemos necesidad de causar una inmunosupresión mucho mayor porque queremos detener la progresión de una enfermedad autoinmunitaria, queremos tratar problemas hematoncológicos, queremos reducir la posibilidad del rechazo de un trasplante, de un injerto a un paciente, pues vamos a tener otro tipo de productos, ¿no? Al final todos ellos debemos de tener mucho cuidado porque debemos de considerar las múltiples reacciones adversas, sobre todo en el caso de los antihistamínicos H1, todos los relacionados a los efectos anticolinérgicos y su efecto sobre el sistema nervioso central. Y en el caso de los glucocorticoides, pues como se trata de decíamos, unas sustancias de efecto biológico en todos los tejidos, pues prácticamente en todos los tejidos podemos ver ahí un tipo de reacción adversa, ¿no? Entonces debemos de utilizar tratamientos cortos, debemos de utilizar tratamientos en donde cuando los retiremos lo hagamos de manera escalonada y progresivamente menor hasta que lo retiremos completamente, y debemos estar vigilando pues todo el aspecto electrolítico, hídrico, checar algunos parámetros de laboratorio clínico, glucosa, perfil de lípidos, la presión arterial, signos vitales y por supuesto los datos de infecciones oportunistas. Y en el caso de pacientes que requieren inmunosupresores potentes, como los últimos que vimos, pues bueno, siempre tenemos que evaluar precisamente que nuestro paciente tenga un antecedente de trasplante, que tenga un antecedente de algún injerto de algún tejido en cualquier parte, y si tiene alguna enfermedad subyacente, pues monitorear, ¿no? Esa enfermedad, ver cómo se encuentra, hacer el seguimiento apropiado. Estos productos están contraindicados en pacientes que tienen leucemia, en cáncer ya con metástasis, en infecciones activas, porque si ya la infección está en nuestro cuerpo, si nosotros inmunodeprimimos al paciente, pues va a prevalecer la actividad microbiana y van quizá a producir infecciones sistémicas más graves que lo que en realidad pudieron haber sido. En pacientes con enfermedad renal también, o sea, está
contraindicado el uso de estos productos en enfermedad hepática y obviamente en el embarazo no habría que decirlo, digo, es perfectamente claro. Y hay algunas contraindicaciones pues, relativas, ¿no? Sobre todo debemos de tener precaución en pacientes que tengan algún tipo de disfunción pancreática, intestinal, en pacientes que tengan hipercalemia, en pacientes con hipertensión y que tengan algún tipo de infección activa o infecciones latentes. Y hay que estar vigilando continuamente estudios de laboratorio. Pueden ser tan amplios pues como del proceso que estemos tratando específicamente, pero al menos debemos en la biometría hemática tratar de identificar todos esos efectos de la supresión de la médula ósea, buscando anemia, buscando trombocitopenia, buscando linfopenias, leucopenias, etcétera, ¿no? Y los electrolitos séricos precisamente para checar todos los trastornos hidroelectrolíticos que podrían estar asociados con el potasio principalmente, ¿no? Y bueno, de esta forma cubrimos este grupo de productos. Les digo, es un tema bastante amplio, bastante complejo, quizá de comprender. Y como les digo, la inflamación es algo que puede estar presente desde nuestra piel, en nuestras mucosas, en tejidos esqueléticos como músculo, articulaciones, hueso y bueno, obviamente otras estructuras en nuestro cuerpo, pues así de amplia va a ser la variedad de medicamentos disponibles, de formulaciones disponibles y cada una de ellas va a tener sus propias indicaciones de administración, de uso, pero como grupos terapéuticos, pues coinciden precisamente los mecanismos de acción, coinciden sus reacciones adversas y eso es lo que nosotros debemos de estar, de tener presente cuando un paciente se encuentra bajo este tipo de tratamientos, ¿de acuerdo? Y pues bueno, tenemos 5 minutos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema. No, profe. No, pues bueno, si no hay preguntas, pues podemos dar por concluida esta sesión. El próximo martes nuevamente nos reuniremos para continuar con el próximo tema que, si mal no recuerdo, son la farmacoterapia en aparato respiratorio. Pues vamos a tratar también de incluir a los fármacos más comunes para tratar ciertos padecimientos respiratorios. Obviamente vamos a incluir al asma, al EPOC, algunos otros que afecten ese sistema. Y pues bueno, mientras tanto, pues les agradezco mucho su presencia. Les deseo que tengan excelente fin de semana, excelente día y nos vemos el martes. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, excelente día.